Ya estamos de vuelta y la primera parada nos lleva hasta la redacción de esta casa, la redacción de Castilla y León Televisión. Ahí está Eduardo Martínez, que nos va a decir la última hora, lo que se está cocinando en las redes sociales. Cuéntanos. ¿Qué tal, Nati? Buenas noches. Pues hay un tema que está copando las conversaciones en redes sociales durante toda la tarde y todavía a esta hora, sobre todo porque hace alusión a un personaje público muy conocido, y es que esta tarde hemos sabido que ha fallecido Alex Lecquio, el hijo de la actriz Ana Obregón y Alessandro Lecquio. Tenía 27 años y ha muerto a causa de un cáncer que le fue diagnosticado hace aproximadamente 2 años. Estaba actualmente ingresado, hospitalizado en un hospital de Barcelona. Hemos contado hasta 5 etiquetas en la red social Twitter que han aglutinado los comentarios, miles y miles de comentarios sobre esta, como decimos, triste noticia. Y mucha atención porque, como habéis comentado, entre las tendencias en redes sociales de esta noche se ha colado en las últimas horas, en la recta final de esta tarde, la palabra Soria. Como os podéis hacer una idea, ha sido justo después de conocerse esos resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que quiere conocer la inmunidad de los ciudadanos españoles al coronavirus, a la enfermedad del COVID-19. Como sabéis, una de las conclusiones, ya lo habéis comentado hace un momentito, es que el 14,2% de los sorianos ha estado infectado, contagiado de coronavirus y tiene anticuerpos, ese porcentaje más alto de Castilla y León, de todo el país, y casi triplica la media nacional, que ha sido solo del 5%. Y también se está comentando todavía a estas horas mucho unas declaraciones del diputado socialista Rafael Simancas, que ha hecho hoy en una entrevista en televisión. Rafael Simancas ha dicho textualmente que España tiene estos altos niveles de fallecidos y de contagiados de COVID-19 porque en nuestro país está, textualmente ha dicho, la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus, y ha responsabilizado de esto directamente al Partido Popular y a su gestión de la sanidad pública. Y todo esto lo ha dicho mientras todavía coleaba la polémica del famoso apartamento en el que está viviendo actualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid y ese contrato a la empresa, a la cadena hotelera propietaria de ese apartamento, que ayer aparecía y desaparecía del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Y por último, una cuestión que también está generando comentarios a esta hora, y es que este año definitivamente Valencia se queda sin sus famosas fallas. Ya se cancelaron el pasado mes de marzo, se aplazaron al verano, al mes de junio, pero hoy, después de reunirse el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y el presidente de la Junta Central Fallera, han anunciado que este año no va a haber fallas. Sí han dicho que habrá ayudas a las fiestas y también que las falleras mayores que no van a poder ejercer este año lo harán al año que viene, en las fallas 2021. Así que ya ves, Nati, que igual nos precipitamos un poco o pecamos de optimistas al pensar que este verano sí podríamos celebrar acontecimientos de esta magnitud. Yo creo, Eduardo, que poco vamos a poder celebrar este verano. Gracias. Te veo mañana. Poco. Gracias. Adiós. Buenas noches. Y no hay fiestas sin toros ni toros sin fiestas, y no es una perogrullada. De la fiesta nacional dependen 200.000 puestos de trabajo, una tradición cultural, la más importante de España, y una especie animal. Y todo este entramado lleva 8 meses parados. La primera parálisis fue precisamente las fallas de Valencia, y ahí han ido siguiendo desde la Feria de Abril, San Isidro, y en esas estamos, sin ingresos pero con gastos, muchísimos gastos. Hablamos con uno de los ganaderos más importantes de España y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Vitorino Martín. Buenas noches. Gracias. Hola, por atendernos. buenas noches. Gracias. ¿Cuántas corridas hubiera tenido ya a estas alturas de la temporada? ¿Lo que es el mundo del toro? La suya, su ganadería. Pues ya hubiera lidiado 3 corridas de toros. Ya. Y hoy, bueno, ayer hubiera empezado San Isidro. Nosotros en San Isidro siempre solemos lidiar al final, pero la feria de San Isidro hubiera empezado ayer. Y hoy, día de San Pedro Regalado, en Valladolid, siempre era tradicional hacer una corrida de toros, porque San Pedro Regalado es el patrón de los toreros. Y todo eso pérdidas. ¿Cuántas pérdidas lleva el sector ya? Pues unas bastante grandes, ¿no? Primero porque es una actividad estacional, prácticamente desde el 15 de octubre hasta el 15 de marzo pues se tiene todo un parón invernal el sector. En esa época se invierte dinero para preparar, en el caso de los ganaderos, sus toros para la temporada. En el caso de los toreros, su preparación yendo a tentaderos, toreando toros a puerta cerrada, etcétera. Y los empresarios haciendo publicidad, promocionando sus ferias
e incluso haciendo ventas, ¿no? Por ejemplo, cuando se llegó todo el confinamiento, era cuando estaban empezando las fallas de Valencia. La empresa de Valencia había hecho un gasto importante, primero en publicidad y marketing, y luego en la venta de entradas. Y ahora tiene que hacer un gasto en la devolución de entradas y de abonos. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema económicamente complejo. Antes de esta entrevista yo hablaba con usted y me decía que, quitando la guerra civil, este es sin duda el momento más duro que está viviendo la Feria Nacional. La guerra civil, donde se llegaba a comer los toros para poder subsistir. Sí, sí, los toros, se mataron ganaderías completas como alimento, ¿no? Y eso fue la época más dura, tanto es así que los años siguientes a la guerra pues no había casi toros y se lidiaron toros un poco más pequeños, incluso hasta con menor edad. Ahora el caso es al contrario. Entonces, como no hay corridas, pues hay ahora mismo mucho toro en el campo y seguramente que nos vamos a juntar pues con camada y media o casi con 2 camadas para el año que viene, ¿no? Y Castilla y León especialmente maltratada en este caso porque en Salamanca está seguramente uno de los núcleos de la producción de ganadería de lidia. Pues sí, dentro de España hay 3 o 4 regiones o 3 o 4 provincias. Bueno, Andalucía es un poquito más grande, hay más de alguna provincia, pero hay 4 áreas importantes en la cría del toro bravo, y Castilla-León, con Salamanca a la cabeza, es una de esas áreas importantes. Entonces, además, una zona con mucha tradición ganadera y una zona donde se han preservado ganaderías históricas, ¿no? Entonces, es una zona muy afectada por esta crisis, primero sanitaria y luego económica. Vitorino, me acompañan aquí hoy en el plató 2 invitados, 2 periodistas. Uno de ellos además es un gran aficionado al mundo de los toros y seguramente, Ignacio, tienes preguntas con peso para hacerle a Vitorino. Supongo que no tiene ningún problema. Yo encantado. Vale. Buenas noches, Vitorino. Hola, buenas noches. Quería preguntarte que para valorar un poco o calibrar la importancia del empleo que genera la fiesta de los toros y en particular la cría del ganado bravo, nos contaras el número de empleados que hay habitualmente trabajando en tu finca, en las Tiesas de Santa María, y los que puede haber esporádicamente para ciertas labores como brucelosis, desaijados, saneamientos. Es decir, explicar un poco a la sociedad española tan urbanita la gran cantidad de mano de obra que genera la ganadería de bravo y que es imprescindible que además vivan en el campo como manera básica de asegurar su asentamiento en el medio rural. Sí, sí, son una de las grandes... El mundo del toro es un generador de riqueza, pero además fija población en áreas rurales desprotegidas. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, pues entre fijos y eventuales, en estos momentos tenemos alrededor de 20 personas contratadas, pero luego, como somos gestores medioambientales, pues cuidamos de nuestro arbolado. En la época de poda hay que contratar gente que poda las encinas, hay que contratar gente que recoge pues la leña, que quema las ramas finas que no se pueden hacer leña, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, cuando nosotros nos hicimos cargo de las tiesas, allí trabajaba un pastor que trabajaba mediodía y luego ya se iba a su casa, al pueblo. En estos momentos en las tiesas viven 5 familias que están asentadas allí en las tiesas, en su vivienda, ¿no? Es decir, que una de las grandes ventajas que tiene la ganadería de lidia es que se necesita mano de obra especializada y esa mano de obra tiene que vivir en el campo, porque además los toros se pegan, se escapan y hay que estar muy pendiente de ello. Sí, yo sí, también quería hacer una, casi por solidaridad. Es verdad que la crisis del sector taurino va a ser muy grave, ¿no? Pero bueno, no como la de otros sectores, prácticamente todos los sectores de la economía de este país van a estar en crisis y los toros es uno más. Pero los toros tienen otra más y eso es la cuestión de solidaridad con los toros con respecto a la prensa. Tenemos muchas más crisis, la nuestra es la económica y la tecnológica. La suya es la que se produce ahora por efecto del coronavirus y también la de los antitaurinos. Me imagino que a todos estos, que ya se le ha explicado muchísimas veces, que mueve muchísimo dinero y gran parte del país vive por y para sus fiestas, en las que hay encierros, en las que hay toros
y que, como decía también Nati, pues no hay fiesta sin toros sin fiesta, ¿no? Esas dos crisis, ¿cómo las va a compaginar el sector? Yo creo que sería muy importante saber si después del coronavirus la crisis del antitaurino va a seguir en boga y si hay alguna forma de luchar contra ella. Bueno, ellos van a intentar aprovechar cualquier resquicio, ¿no? Pero ese no es un problema que tengamos solo la gente del toro. Aquí hay un problema que se llama animalismo, que ha fijado su vista en el mundo del toro, pero el resto de la sociedad no tiene que hacer oídos sordos, porque el animalismo primero va por los toros, pero no se va a quedar ahí. El animalismo propugna igualar el hombre con los animales, de tal forma que no podríamos utilizar los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, ni para vestimenta, ni para ocio, ni incluso para experimentación. Entonces, esto es un poco como cuando fueron a por el primer judío, que dijeron, cuando Hitler fue a por el primer judío, dijeron, bueno, pues conmigo no va esta guerra. Mucho cuidado, ¿eh? Los toros es la primera pieza que quiere cazar el animalismo, pero no se van a detener ahí, ¿no? Ya hablan de que no hay que tomar leche, de que no hay que comer carne, de que no hay que usar prendas de vestir que sean derivadas de animales, ya se meten con la caza, se están metiendo con la equitación. Bueno, mucho cuidado, ¿eh? Eso no es un problema solo del mundo del toro, ¿eh? Es un problema general de la sociedad, porque el animalismo, si triunfase con sus tesis, al final cambiaría la sociedad tal y como la conocemos. Ignacio, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, habéis pedido ayudas a las comunidades autónomas y al Gobierno de España. En las primeras parece que sí que os han dado algún tipo de apoyo, pero el otro día el Ministerio de Cultura os dejó totalmente al margen de la promoción de espectáculos o de los beneficios que se están dando a otros sectores como el cine o como el teatro, cuando los toros ingresan por IVA a las arcas del Estado bastante más que el cine. Me imagino que habrá sentado muy mal esa jugada del Gobierno. Bueno, hay que tener paciencia, no queremos tirar las tres cartas. La verdad es que parece que les da vergüenza y que tienen pudor el decir el nombre de tauromaquia o de taurinos, porque, por ejemplo, en las ayudas que han dado a los sectores culturales sí que entrarían los profesionales del mundo del toro. Pero sí es cierto que no nos han dado ayudas directas, pues como hayan podido dar al teatro, al cine o a la danza, ¿no? Pero no perdemos las esperanzas. La verdad es que están en conversaciones con nosotros. Nosotros les hemos enviado 30 y nos dijeron que les enviásemos un poco las necesidades que tendríamos. Les hemos enviado un escrito con las 37 medidas que necesitaría la tauromaquia, no solo para estos momentos, sino también para el futuro. Y además a esas 37 medidas se están adheriendo a organizaciones civiles y ya llevamos más de 700 organizaciones civiles que se han adherido a esto, ¿no? Pero yo creo que tú lo has dicho, ¿no? La tauromaquia tiene un peso muy importante en esta sociedad, abarca muchos campos, abarca el mundo rural, genera riqueza en las ciudades donde se dan espectáculos taurinos. Se nos ha ido, hemos dejado de escucharle, ya no hay tiempo tampoco para retomar. Siendo no poderle agradecer haber estado aquí esta noche, pero se lo transmito. Muchísimas gracias, Vitorino, por habernos acompañado y una pena, pero estaba siendo una conversación iba a haberle muy dicho una cuestión que a mí me parece, bueno, teóricamente simpática, pero que creo que es muy importante. En las crónicas de toros, de las corridas de toros, van en cultura, en los periódicos. Exacto, de siempre. Van en la sección de cultura. Es decir, cuando el Gobierno se plantea dar ayudas al cine, al teatro o a la danza, como ha dicho él, cultura también son los toros. Y siempre, históricamente, han ido las crónicas en las páginas de cultura de todos los periódicos. Bueno, alguien en el Gobierno tendría que plantearse que los toros son cultura. Y además, Joaquín, permíteme un apunte, Nati, es un género periodístico que le ha dado a España grandes firmas, desde Gregorio Corrochano a Alfonso Navalón, Joaquín Vidal, etcétera, etcétera, maestros del periodismo. Así es. Casi nos vamos a ir, pero antes tenemos que hacer otra parada en Salamanca con Julián Ballestero, que nos cuenta qué lleva mañana en portada la Gaceta de Salamanca.
Buenas noches, soy Julián Ballesteros, director de la Gaceta de Salamanca. En la portada de nuestro periódico Mañana, como noticia principal, llevamos que la Junta por fin ha definido un criterio, un baremo para que las zonas de salud de la comunidad puedan ser propuestas para entrar en la fase 1. Esos criterios son restrictivos, en la línea de prudencia que defiende la Junta. Son duros, pero bueno, por lo menos ya sabemos a qué atenernos. Y sabríamos más si nos dijeran también si esas zonas están cumpliendo ya los criterios. Si supiéramos, por ejemplo, si las zonas de salud tienen uno o más afectados, contagiados y detectados por PCR en la última semana, que parece ser el criterio básico. Otra noticia muy importante es que mañana la Junta va a proponer 6 zonas de Salamanca para pasar a esa fase 1, las 4 que ya conocíamos, más Fuenteguinaldo y Peñaranda, que se incorporan. Y esas son las noticias principales de nuestra portada de mañana. Buenas noches. Buenas noches, y desde Salamanca nos vamos. Gracias a los dos por haber estado aquí esta noche y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Y a ustedes también, a ustedes les veo mañana. Adiós.